es mi pastor. Amén. Entonces póngase de pie, vamos a leer la escritura. Me da gusto saber que nuestros niños siguen aprendiendo el Salmo 23. De hecho, Dana, el otro día felicito a las maestras que están haciendo un excelente trabajo, porque Dana casi me lo dijo de memoria, el Salmo 23, y me sorprende que ellos tengan una retención impresionante. Y gracias a Dios por las maestras que están haciendo esta labor con los niños, que aprendan este salmo, que es un salmo muy significativo en la palabra de Dios. ¿Ya todos están ahí? Son 6 versículos y vamos a leer. Yo leo el primero, usted el segundo y todos cerramos en el último. Voy con el primero. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, Señor, que hoy podamos aprender a conocerte a ti como pastor, Señor, y que podamos aprender de tu palabra para poder vivirla y hacer esta palabra nuestra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome asiento, hermano, y vamos a ver algunos detalles acerca del Salmo 23 antes de comenzar con los 3 puntos que hoy vamos a tocar. En alguna ocasión, hermanos, yo di una clase virtual acerca de todo el libro de Salmos. Recuerde que Salmos es uno de los libros sapiensales, se conocen, o libros poéticos. Tenemos 5 libros poéticos o sapiensales. Salmos es uno de ellos. La palabra Salmos viene del hebreo Tehilim, que significa alabanza o canto. Los salmos prácticamente tenían el propósito de que eran himnos para adorar a Dios, ya sea de manera congregacional o de manera personal. Los salmos son himnos, hermanos, que fueron creados con el pueblo de Israel para adorar a Dios. Y el Salmo 23 está dentro de una categoría que se conoce como salmos de confianza. Los salmos están divididos en diferentes categorías. Hay unos que son salmos con un mensaje mesiánico, otros con un mensaje de lamento, hay salmos de acción de gracias. El Salmo 23 se encuentra ubicado como un salmo de confianza. Amén. Estos salmos muestran a Dios como refugio y protección en situaciones presentes, o también confianza para situaciones futuras. Así es que el libro de Salmos está dividido en diferentes categorías, y el Salmo 23 es uno de los salmos que está ubicado en los salmos de ¿qué? De confianza. El Salmo 23 fue escrito por el rey David, quien fue en su juventud pastor de ovejas. Amén. Y fíjense que en tiempos bíblicos en Israel, el oficio de pastor de ovejas era considerado como uno de los trabajos que tenían más desprecio en la sociedad. Si una familia necesitaba que alguien fuera pastor de ovejas, ese era el hijo menor. De hecho, David era el hijo menor. Recuerdan que el hijo menor en la cultura judía era una persona menos favorecida, a diferencia del hijo mayor, a quien se le daba más beneficios. Recuerdan la historia de Jacob y Esaú. La bendición era para el hijo mayor, y la primogenitura era para el hijo mayor.
Lamentablemente en ese contexto, el oficio de pastor no tenía buen nombre, era para personas que eran los menores de la familia. Y David, conociendo bien su oficio como pastor, utiliza esta metáfora que es una comparación, donde David se compara a Dios, al Señor como el pastor, y él se compara como la oveja de ese pastor. En los tiempos bíblicos, la relación pastor y oveja era muy estrecha. De hecho, los pastores tenían una relación tan estrecha con sus ovejas que le ponían nombre a sus ovejas. Ellas conocían su voz, aun cuando hubiera muchos rebaños congregados y muchos pastores en ese lugar. Cuando ellos les hablaban a sus ovejas, las ovejas conocían bien la voz de su pastor. Por eso dice la Biblia en Juan 10 que cuando Jesús habla acerca de él como pastor de ovejas, dice: las ovejas que conocen mi voz y ellas me siguen. Ya llegó el comercial de medio tiempo. Es importante entender que las promesas que vamos a ver en este Salmo 23 no son para todos. Aunque yo tuviera mi Biblia ahí en medio de la sala, una Biblia gigante abierta en el Salmo 23, pensando que las promesas de este Salmo 23 que hoy vamos a ver son para mi vida, no es verdad. Las promesas del Salmo 23 son exclusivamente ¿para quién? Para las ovejas de su redil. ¿Y cuál es la condición para pertenecer a este rebaño, hermanos? ¿Cuál es la condición? ¿Ser qué? Ser su hijo. Hay que pasar. Y para ser su hijo hay que ¿qué? Reconocerlo, aceptarlo como Salvador y Señor y recibirlo en el corazón. Eso lo estamos viendo en el discipulado en la clase número 1, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, se les dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Así es que este salmo está enfocado de manera inicial para los hijos de Dios. No es para todos. Ni como todos somos hijos de Dios, tampoco todos somos hijos de Dios. Si usted está en el redil del pastor, si usted es hijo de Dios, entonces lo que diga este salmo es para su vida y para mi vida. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús descrito en cuatro maneras que habla de él como pastor. Primero, en Hebreos 13:20, la Biblia habla de Jesús como el gran pastor. También en Primera de Pedro 5:4 a Jesús Pedro le llama el príncipe de los pastores. Gloria a Dios. Y en Primera de Pedro 2:25 lo llama el pastor y obispo de vuestras almas. En Juan 10:11 el mismo dice que él es el buen pastor. Es importante aclarar otra cosa. Cuando habla del Señor como pastor, no se refiere al pastor de la iglesia. Es importante que entienda que aquí se está refiriendo ¿a quién? A Dios, al Señor. Porque no vaya a confundir que piensa que está hablando del pastor de la iglesia local y va a decir: el pastor va a confortar mi alma, el pastor me va... No, hermano, está hablando de Dios únicamente. Hay que ubicarnos, ¿verdad? Porque si no podemos malentender y decir: no, cuando acabe el culto el pastor tiene que hacer todo esto. Aquí está hablando del Señor, porque yo no puedo ni confortar su alma, ni hacerlo descansar. Yo no puedo, soy un hombre, siervo nada más. Amén. Entonces, vamos a ver el primer punto, que es: el Señor como pastor provee a todas nuestras necesidades. Vamos a dividir nuestra predicación en tres partes. Primero, del versículo 1 al versículo 3 vamos a tocar un punto. Segunda parte, vamos a ver lo que es el versículo 4 y el versículo 5. Y como último punto vamos a ver el versículo 6. Amén. Entonces, vamos a dividir el salmo para poder aprender mucho mejor.
Los pastores tenían la responsabilidad de cuidar a sus ovejas. Pasaban mucho tiempo con ellas, las conocían, tenían una relación muy estrecha. Y el pastor tenía la obligación de cubrir toda necesidad que la oveja tuviera. David conoce muy bien este oficio y sabe que el Señor, que Dios cubría con todas sus necesidades. Del versículo 1 al versículo 3 encontramos 5 promesas. 5 promesas de manera inicial. Y fíjense cómo inicia este salmo. Jehová es mi pastor. Lo que está diciendo David es que tenía una relación muy estrecha con Dios, y él dice, Él es mi pastor. Hay ese sentido de pertenencia y de relación, y en consecuencia dice, como Él es mi pastor, nada me va a faltar. Esta es la primera promesa, hermanos. Nada te va a faltar en la vida. ¿Y cómo David nos enseña que nada nos falta? Vamos al versículo 2, porque el pastor tenía la obligación de suplir la necesidad de sus ovejitas. Dice, en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando en la segunda promesa de descanso dice que él tenía la necesidad de llevar a sus ovejas a un lugar donde fueran alimentadas y tuvieran descanso, y también tenía que llevarlas a los ríos de aguas tranquilas para que tomaran agua. Las ovejas son animales que son muy se espantan con cualquier cosa, así es que tenía que llevarlas a ríos tranquilos donde ellas pudieran tomar agua sin ningún temor. Y fíjense una cosa, es importante entender que nosotros solo a través de Jesucristo somos saciados de pan y agua. No habrá nada sobre esta tierra que pueda llenar tu vida de manera plena. No entenderlo nos llevará a vivir buscando cosas materiales. Vamos a buscar llenar nuestro corazón con posiciones, reconocimientos, y la Biblia nos dice, nos enseña que eso jamás saciará tu hambre y tu sed. Juan 6:35, pongan atención lo que dice. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Él encontramos el pan de vida eterna, pero también en Él tomamos una agua con la cual nuestra alma no tiene sed otra vez. Y esas son 2 promesas. Recuerdan que el pueblo de Israel, cuando iba en el desierto, Dios les suplía de manera natural ¿qué? Comida y bebida. Si ellos no hubieran tenido esta provisión de alimento y de agua, ellos hubieran muerto. Vemos en Israel el cuidado pastoral de Dios a lo largo de su travesía. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios nos va a dejar? ¿Usted cree que le va a faltar un plato de comida en su hogar? Así comamos huevito, pero comemos contentos y con la paz del Señor. A lo mejor no tenemos los grandes manjares, pero lo que llena y satisface nuestro corazón es el mismo Señor Jesucristo. Esto nos lleva a pensar que muchas veces como cristianos podemos conocer personas que viven en ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es la preocupación excesiva por las cosas que van a suceder. Pero también encontramos cristianos estresados con una preocupación excesiva de lo que pasa en su presente. Un cristiano, cuando tenga entendido que Jehová, que Dios es su pastor, no debería padecer estos problemas, ni ansiedad, ni estrés. ¿Por qué? Porque confía simplemente en su proveedor. ¿Será que nuestro proveedor, el pastor, nos va a dejar? Entonces, ¿por qué estamos ansiosos? ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué nos afanamos?
¿Sabía que el afán es la preocupación excesiva? Ahora todos nos preocupamos, es normal, somos seres humanos, no somos robots. Pero cuando hay una preocupación excesiva, cuando eso quita la paz de tu corazón y eso hace que digas, bueno, pues ya no hay solución, no voy a la iglesia. Entonces el afán, el estrés, la preocupación ha controlado tu corazón y ya te ha llevado a tener decisiones que van a afectar tu relación con el pastor. Solamente con el príncipe de los pastores somos saciados, y cuando venimos cargados a Él, Él nos hace descansar. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú te sientes agobiado el día de hoy, hermano, hermana, cansado, estresado, tienes ansiedad, tal vez no te ha ido bien en estos últimos días, quiero decirte que hay un pastor de pastores que cuida tu vida y que no te va a dejar sin proveer lo que tú necesitas. Él es mi pastor. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Nada me faltará. ¿Confía usted en eso, hermano? Hemos conocido testimonios aquí de personas que no tenían para comer y el Señor les proveyó. Literal. Una vez nuestro hermano Gerardo daba testimonio para la gloria de Dios y contaba que no tenían de comer en su casa, y lo que hizo fue orar a su habitación con su familia, y de manera sobrenatural y providencial dice que cuando sale de su casa había una bolsa colgada con alimentos. ¿Quién fue? ¿Será que Dios nos va a dejar? Él es nuestro pastor. Él provee alimento a sus hijos, a sus ovejitas, somos sus ovejitas. No nos va a dejar, hermanos. Y eso nos debe dar confianza, hermanos, para seguir siguiendo al gran pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice: confortará mi alma. Esta palabra confortar también es la palabra que se usa para recibir fuerzas. Otra versión dice: el pastor renueva mis fuerzas, me infunde fuerzas. Salmos 29:11 dice: Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Cuando los pastores llevaban a las ovejas, Él las fortalecía. La fuerza no venía de las ovejas, sino la fortaleza venía del pastor de las ovejas. Y cuando tú te sientas débil en la vida, cuando sientas que ya no puedes, ve al gran pastor, porque Él es el único que puede fortalecer tu alma, tu espíritu y tu capacidad física. Dice la Biblia que los que esperan en Jehová recibirán ¿qué? Nuevas fuerzas. Cuando tus fuerzas se acaben, ve al pastor. No vayas con el pastor de la iglesia en primera instancia. Ve con el Rey, ve con el Salvador, ve con el Mesías, ve con el ungido de Dios, porque solamente Él te puede dar fuerzas que sobrepasan todo entendimiento. Yo no te voy a dar fuerza, hermano. Es imposible. Por eso debemos ubicarnos. Todos debemos de correr detrás de ¿quién? Del príncipe, de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da fuerzas y Él nos guía por caminos de justicia. Seguimos con el versículo 3, dice: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Las ovejas no tenían que preocuparse a dónde iban a tomar agua o a dónde iban a comer. Lo único que tenían que hacer es seguir al pastor, que las iba a llevar a un buen lugar para comer,
descansar y darle reposo. Tú no te preocupes, déjate guiar por el gran pastor. Pero el problema muchas veces es que no nos gusta dejarnos guiar. Cuando Dios te habla y te dice: mira, ovejita, no vayas por aquí, porque por aquí te vas a alejar de tu pastor. Si tú te vas por aquí, te vas a enfriar, vas a dejar de ir a la iglesia, vas a dejar de orar. Y cuando el Señor te empieza a instruir con la palabra de Dios y tú escuchas y no haces caso al pastor que te está hablando por la palabra, eso te va a llevar a malas consecuencias. Por eso el Señor dice: Él me guiará por sendas de justicia. El pastor tenía que guiar a su rebaño, pero a veces había ovejas rebeldes. ¿Será que hay ovejas rebeldes? Que cuando le dicen: a ver, hermano, miren, yo le aconsejo por la palabra de Dios que usted haga esto. La palabra nos enseña esto, puede hacer esto, la escritura. Pero a veces cuando no nos gusta a lo mejor sujetarnos a la palabra, decimos: pues como que no me gustó el consejo, voy con otro porque no me gusta lo que me dice. Y vamos con otro, ¿no? A lo mejor uno que te diga lo que tú quieres escuchar, pero no lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces cuando nosotros no nos dejamos guiar por el pastor de pastores a través de la escritura, entonces vamos a tener consecuencias en nuestra vida desastrosas. Si yo le digo a mi hija Dana, que está brincando en el sillón, siéntate, pero ella sigue brincando, ¿qué le va a pasar? Ay, mamá, me caí. ¿Por qué se cayó? Porque no obedeció, porque no se dejó guiar por su padre, que soy yo, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos como esas ovejitas que te dicen: Señor, no hagas eso, haz esto. Y uno que sigue brincando: no, sí, no. Y le digo: hermana, escuche la palabra, Dios la llama a perdonar. No, pero es que usted no sabe lo que Él me hizo. Él marcó mi vida. Sí, pero Dios ya te sanó, Dios ya te libertó. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. No, pero es que Él me marcó la vida y el corazón. Pero entiende, hija de... Porque a veces uno les dice: hermano, y usted se enfrasca, es que Él me hizo. ¿Por qué? Y entonces no se dejan guiar, hermanitos amados. Uno les dice: hermano, perdone, porque en el momento que usted perdone, esa carga se le va a quitar de su vida. Eso es lo que al Señor le agrada. Eso es lo que Él pide, que entre hermanos nos perdonemos, que perdonemos al prójimo. Es más, que bendigamos a los que nos maldicen, que perdonemos a los que son nuestros enemigos. ¿No enseña la palabra eso? Sí. Pero nos cuesta trabajo hacerlo, ¿verdad? Somos como esas ovejitas que el pastor le decía: por acá y por acá, y le daba un balazo para que se encarrilara, y ahí va la oveja para acá, y el pastor otro, y ahí va. A veces somos esas ovejas, hermanos. No nos dejamos guiar por la palabra del Señor. Y ya cuando vemos, ya estamos llorando porque somos como Danita, ¿no? Cuando se dio trancalazo en la cabeza: papá, te dije, hija, que ya no brincaras, ¿no? Dejémonos guiar, el Señor nos quiere guiar. Amén. Dile al que tienes un lado: déjate guiar ya, hermana, hermano, ya déjate guiar. No seas una ovejita que el Señor te dice que por allá no, y ahí vas como parece que le está diciendo: vete para allá, que no. Ahorita vamos a ver la vara y el callado para qué es. Y tengo estas palabras que escribí allí acerca de la provisión de Dios. Dios no nos va a dar todo lo que pidamos, atención, pero sí lo que nos hace falta conforme a su perfecta voluntad. Ni creas que Dios te va a dar todo lo que pidas, porque no todo lo que pides es de Dios. Por eso Santiago les dice: pedís y no recibís,
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, son peticiones egoístas. Quieres una casa, quieres un carro, pero no quieres seguir a Dios. Entonces Dios no va a cumplir ese tipo de peticiones egoístas. Dios no te va a dar todo lo que le pidas, pero Él ha prometido darte lo que te falta. No te va a faltar nada, porque su voluntad es buena y Él ha prometido suplir toda necesidad. No te va a dar todo, pero te va a dar lo que necesitas. Gloria a Dios, porque aún tenemos que dar gracias por aquellas peticiones no contestadas. Porque hay peticiones que si Dios no las diera, si las concediera por su gracia, acabaríamos alejados de Dios posiblemente. ¿Cuántos han pedido un buen trabajo y por un buen trabajo dejaron de buscar a Dios? ¿Cuántos han pedido una casa o una bendición material y por esa misma bendición ya no regresaron? Por eso Dios no nos va a dar todo lo que pidamos, pero sí ha prometido darnos lo que nos haga falta. Y damos gracias a Dios y damos gracias por los no de Dios. ¿No da gracias por eso? Amén. Porque si usted, su hijo de 11 años le dice, dame las llaves, me voy a ir a cotorrear, ¿se las daría? ¿Qué le va a pasar? Se va a estrellar. ¿Qué pasaría si Dios nos da todo lo que pidamos? Nos vamos a estrellar. Por eso Él nos va a dar lo que su perfecta voluntad sabe que no nos va a hacer daño. Él es bueno y aun cuando nos niega ciertas peticiones, podemos ver su amor para con nosotros. Amén. Punto número 2. El Señor como pastor está presente y estará con nosotros en tiempos de oscuridad. Fíjese lo que dice la Escritura: aunque ande en valle de sombra de muerte, versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú ¿qué? Estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David no habla de una cima de la montaña. David está hablando de un valle, y un valle regularmente está sitiado, está al centro, es decir, un valle tiene cierta dificultad para tener acceso o para salir. Por eso dice, aunque ande en valle de muerte y de esta, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es una promesa poderosa que debe de proveer aliento a nuestras vidas, porque ciertamente todos pasamos por pruebas, aflicciones, pérdidas, momentos que hemos querido renunciar a Dios. Sin embargo, esta promesa de que Él estará con nosotros debe ser un bálsamo de esperanza para nosotros hoy. Pero fíjense que aquí la palabra habla, está en tiempo futuro, dice, tú estarás conmigo. Dios no solamente cuida nuestro presente, también cuida nuestro futuro. Por eso Jeremías 29:11, ya se lo sabe. ¿Cuál es? Porque ¿qué? Los planes, ¿qué? Para darnos ¿qué? Un futuro y una esperanza. ¿Ve cómo Dios cuida nuestro futuro, hermanos? Y dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente, la firma la pone Cristo, afirma el Señor, mis planes para tu vida son buenos, te voy a dar un futuro y una esperanza. Y damos gracias a Dios. Tú no estás solo, ni nunca lo estarás, mientras el Señor sea tu pastor. No vas a estar sola, amada hermana, hermanos, no vamos a estar solos, porque si pertenecemos al redil de Jesucristo, Él ha prometido estar con nosotros, aún en los momentos más difíciles. Esto es parte de su naturaleza. Él es fiel y totalmente no podemos cuestionar de que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, dice la palabra. ¿Hasta qué? Hasta el fin de los tiempos. Cuando se sienta solo, porque nos hemos sentido solos en algún momento, nadie puede decir que
soy mega super espiritual, ¿no? ¿No se ha sentido solo a veces? ¿No se ha sentido que a veces Dios no responde y que parece que el cielo está cerrado? Todos nos hemos sentido así, es normal, somos seres humanos. Pero cuando usted se sienta así, vaya a la palabra, vaya al Salmo 23 y lea: Él me guiará y Él me estará conmigo, aún en este valle oscuro. Por eso es importante, hermano, que su fe y sus convicciones estén fundamentadas en la palabra y no en lo que siente o en lo que ve. Porque lo que ve cambia constantemente y lo que siente también cambia constantemente, pero lo que dice Dios no cambia, es eterno. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará, es eterna. Por eso es mejor confiar en la palabra eterna de Dios que en lo que yo siento o en lo que yo veo, ¿cierto? Porque lo que tú ves te va a engañar y te va a hacer que te desvíes. Pero si tú confías en lo que Él ha dicho, hermanos, nada nos va a mover. David dice, menciona la vara y el cayado, que son dos elementos diferentes que eran muy comunes en los tiempos bíblicos. La vara era algo que usaba el pastor para defender a las ovejas de los depredadores. David menciona que cuando venía el león y el oso, él perseguía y los mataba. Y también el Señor Jesús menciona que hay lobos en Juan capítulo 10. Es cierto, hay enemigos, hay personas que te quieren ver mal, hay personas que no te desean lo mejor en la vida, ¿verdad? Tenemos de todo y lamentablemente como cristianos a veces no les caemos bien a las personas, les hacemos anticuados, ñoños, porque decimos, pues aquí dice que están pagando 10, yo te tengo que entregar 10. Y si no, pues es uno nada más, dile que son 9. No, es que yo soy cristiano, a mí me entregan 10 y yo tengo que entregar 10. Ay, es un ñoño. ¿No le ha pasado a ese hermano que por ser íntegro lo escarnecen? Y eso causa que seamos desagradables. Por eso dice la Biblia que somos sal en esta tierra y la sal no se traga, la sal se escupe. No somos agradables muchas veces porque si vivimos conforme a la palabra y buscamos agradar a Dios, a la gente le desagrada. ¿No se ha encontrado con esa resistencia por querer hacer lo correcto, vivir de la manera correcta? No somos azúcar, somos sal en la tierra. Y la sal también se ocupaba para preservar los alimentos que se podrían. No había refris en los tiempos bíblicos, así es que los pescados se llenaban de sal para conservarse. Así es que el cristiano es sal, porque cuando llega un cristiano a un lugar, llega la presencia de Dios. Y llega el Espíritu Santo con él. Y cuando llega un cristiano a un lugar, a veces la gente ya no dice ni siquiera groserías porque tú estás ahí. Es que es cristiano y se ofende porque uno dice, ¿no le ha pasado? Se molesta porque uno dice, a lo mejor no digas nada cuando está aquí mi hermano, cállate, no digas nada. Y algunos se callarán y se contendrán, pero otros te tirarán con todo, ¿verdad? Hasta lo dice el Macio, ¿no? Hay de todo. No somos agradables. Y hay enemigos, hay gente que se contrapone a tu vida y a mi vida. Y Jesús dice en Juan 10:11 que Él es el buen pastor y que el pastor da su vida por las ovejas. Cuando vengan los enemigos, el Señor cuidará de nosotros. La vara era, de acuerdo a lo que leí en un libro que es de antiguas costumbres bíblicas, decían que la vara era que tenía una especie de bola al final con algunos clavos y esa la ocupaba para defensa. Por eso la vara era una herramienta de protección y el cayado era un palo que se ocupaba para guiar a las ovejas. Por eso el pastor de los tiempos bíblicos ocupaba vara y cayado. ¿Y qué creo que también ocupaba el pastor de los tiempos bíblicos? Una honda. Por eso David
peleó contra Goliat con una honda, porque los pastores en tiempos bíblicos no solamente usaban la vara para protección, sino también las ondas para protección. Qué interesante que ahora tiene sentido por qué David tenía una onda cuando se enfrentó con Goliat, porque como un pastor de esos tiempos, ellos usaban las ondas como una arma de protección. Interesante, ¿no, hermano? Salmo 143:9 dice: líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Salmo 61:3: porque tú has sido mi refugio, para mí torre fuerte frente al enemigo. Graba esto en tu mente y en tu corazón. Dios es tu castillo, tu torre fuerte, Él es tu protección, tu libertador, tu fortaleza, tu escudo y tu fuerza. Cualquiera que se levante contra ti no prevalecerá, porque tú estás en el redil del pastor y del príncipe de los pastores. Por eso, hermano, cuando hay alguien que esté contra su vida, póngalo en las manos del pastor. No se enfrasque, no se ensañe con las personas. Dígale: Señor, aquí está o esta persona, haz tu justicia. Porque si bien nosotros no buscamos el daño de nadie, porque eso no es bíblico, tenemos un Señor que es justo, y en su justicia nos hace justicia a nosotros. Dios no permitirá que seamos pisoteados como jergas. No, hay un tiempo donde Dios toma cartas en el asunto y cuidado para la persona. Aunque uno no desee nada mal, el Señor es justo, hermanos. Usted es la niña de sus ojos, usted es su ovejita, y ha prometido que si estamos en su redil, Él va a protegernos, va a sustentarnos, le va a dar barazo al quien se lo tenga que dar, porque Él es nuestro pastor. Presente su causa delante de Dios, hermano, y no se ensañe con las personas. Déjelos. Deje que el Señor haga justicia. Hablando del contexto del Salmo 23, ¿verdad? Porque si también hay un abuso, tampoco es correcto. Pero estamos hablando de otra cosa. Salmo 23. Versículo 5, ya estamos terminando. Dice la Biblia: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Les voy a leer otra versión, porque a veces esta parte de que dice aderezas mesa delante de mí no es muy clara, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Les voy a leer la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. El Salmo 23, hermanos, tiene dos analogías diferentes. Del 1 al versículo 4 está hablando de un pastor, y del versículo 5 al versículo 10 habla de un anfitrión. Alguien que está diciendo David: yo estoy sentado a la mesa y delante de mí presentas un gran banquete. Hay un cambio dentro del mismo salmo, y es muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor le prepara un banquete a David. Eso significa provisión, cuidado, una relación muy estrecha entre el invitado y el anfitrión que lo recibe, que es el Señor Jesucristo, que es Dios. Y es importante entender que en los tiempos bíblicos, cuando una persona era invitada a otra casa a comer y a beber algún tipo de líquido, a beber, eso significaba que entre ellos había una relación muy íntima. Así es que no invitabas a cualquiera a tu casa, porque al que tú invitabas significa que con esa persona había una relación muy estrecha. O dígame una cosa, ¿usted invita a cualquier persona a la mesa de su casa? No, ¿verdad? ¿Por qué?
porque el que usted invita a su casa, hay una relación. Le abres las puertas de tu hogar prácticamente. Cuando David dice que aderezas mesa, está diciendo que hay una relación tan íntima que el Señor provee un banquete para la vida de David. Y significa que el Señor da provisión como un buen anfitrión a su invitado. Y lo dice que lo hace en presencia de sus enemigos. Hablamos que los enemigos estarán presentes a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces, aún aquellos que se levantan contra nosotros verán cómo Dios bendice tu vida y cómo te provee, aún cuando esa persona desea lo contrario. Por eso dice David: tú me preparas una mesa cuando hay enemigos viéndome. ¿No le ha tocado eso? Que Dios te bendice y los que te deseaban mal ven como: uy, ¿cómo puede ser que lo ascendieron en el trabajo? Y ellos son testigos de la bendición de Dios para tu vida. ¿Ha experimentado eso? Yo lo he experimentado. Pero eso David dice: hay enemigos, hay opositores, pero tú me preparas un gran banquete. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor es fiel y nos provee de una manera sobrenatural, aun cuando otros desean todo lo contrario. Dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Qué interesante. Fíjense, cuando el pastor llevaba las ovejas a pastar, las guiaba por el campo, algunas ovejas quedaban atrapadas en las zarzas, donde eran espinosas y les costaba trabajo desenredarse. Muchas de ellas eran laceradas en su cuerpo. ¿Qué es lo que hacía el pastor de las ovejas? El pastor de las ovejas ungía con aceite a la oveja en la parte herida, porque si el pastor no ungía a la oveja, ese lugar era propenso para que moscos y tuviera infecciones que provocaran aún la muerte de la misma oveja. Dice la parte de la escultura o del oriente, que cuando las ovejas se sentían lastimadas y no eran ungidas con aceite, ellas se golpeaban en la cabeza de desesperación y algunas morían. Por eso era tan importante que el pastor cuidara las ovejas y que viera cuando había una oveja herida o lastimada, el pastor la tenía que ungir con aceite. Qué interesante, porque todo lo que dice el Salmo tiene una relación con la vida pastoral literal. Por eso David, como un buen pastor que él fue, él conocía cómo las ovejas se manejaban y él conocía cómo las ovejas tenían que ser tratadas, guiadas. Muchas veces el pastor, cuando ungía las ovejas, estas eran sanadas, estas eran protegidas. El aceite representaba sanidad para las ovejas. Y el aceite representa en el Nuevo Testamento muchas cosas, pero hay algo que representa y que es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Nosotros, dice la Biblia, que somos ungidos por Dios con el Espíritu Santo. Y en la mañana mi esposa estaba enseñando acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano? Esto habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente de nosotros. Él nos sana, Él nos restaura. ¿Quién creen que hace la obra de restauración en el corazón? El Espíritu Santo. Y a veces cuando venimos con marcas de la vida, alguien nos hizo un daño, alguien nos traicionó, alguien nos golpeó físicamente, alguien nos lastimó con sus palabras, tenemos que decir al Señor: úngeme con tu aceite de tu Espíritu para que yo sane mi corazón. Y ser como esa hojita, que el Señor sana mi herida. Qué hermoso es que el Señor tiene cuidado de todo lo que nosotros pasamos como sus ovejas, hermano. Él es nuestro príncipe de paz, Él es nuestro creador. Él nos ha llamado a ser de su redil. También en las antiguas costumbres,
una de las costumbres, aparte de la que se tenían que lavar los pies, porque esa era una costumbre. ¿Por qué lavaban los pies? Porque los caminos eran caminos de tierra, y una costumbre que tenían cuando un visitante llegaba a la casa era que lavar los pies. Pero había otra costumbre, y que también viene en la palabra en Lucas 7:46. Llega Jesús a la casa de Simón el fariseo, y llega una pecadora que trae aceite y que empieza a lavar los pies de Jesús. Simón el fariseo se molesta y le dice: ¿por qué permites esto? Y Jesús le dice lo siguiente: tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Era una costumbre también ungir la cabeza con aceite a aquellos que llegaban de visita, cuando alguien llegaba a una casa. Por eso, a partir del versículo 5 en adelante, dejamos el contexto del pastorado y entramos en un contexto de anfitrión en una casa. Cambia, tiene un cambio de escenario en el mismo salmo. La bendición del Señor está sobre nosotros. Y cuando David habla de que su copa rebosa, habla de que las bendiciones de Dios para sus ovejas son generosas. Dios es bueno. Dios no le ha bendecido, hermano. Tal vez no tendremos las grandes riquezas, es cierto, pero tenemos a Cristo. Y Él es el tesoro más grande que un hombre sobre esta tierra tendrá jamás, ¿verdad? Pero Él es bueno y Él nos bendice en el trabajo. ¿No ha sido favorecido en su trabajo en alguna ocasión por sobre otras personas? Dice: usted la vamos a ascender, a usted le vamos a aumentar el sueldo, a usted le vamos a dar este beneficio adicional. Y uno dice: ay, caramba, ¿y por qué yo no? ¿No se queda sorprendido a veces de ese hermano? Usted puede estar vendiendo tortillas al lado de 5 tortillerías, ¿y dónde cree que llega la gente? La gente la busca a usted. Es la bendición de Dios, es su generosidad. Nuestra copa rebosa de bendiciones. No vea tanto las bendiciones materiales, las cuales son dadas a los creyentes. Vea la bendición espiritual. Está con vida, no está en un hospital debatiéndose su vida contra el COVID, no está en un hospital con un accidente y que va a quedar paralítico, no tiene a un hijo moribundo. Vea las bendiciones que sobreabundan en nuestra vida, y no todas tienen que ver con lo material. Muchas son espirituales y muchas son de valor moral. Somos bendecidos. Yo no sé cómo usted se siente el día de hoy, pero yo me siento muy bendecido. Estoy con vida y estoy predicando la palabra. Mire, para mí eso ya es la gloria. Me siento bien. A lo mejor tengo otros anhelos, pero se los pongo en las manos de Dios. Versículo número 6, y estamos cerrando este salmo. El Señor como pastor provee un futuro de bien y misericordia para nuestras vidas. Ciertamente es la palabra que se usa para afirmar: verdaderamente esto va a pasar. El bien y la misericordia las tengo que corretear y comenzar a hacer declaraciones para que Dios me dé. ¿Qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir. No tienes que corretearlas, no tienes que decretarlas, no tienes que buscarlas y dar una ofrenda para que el Señor te bendiga. Ciertamente, al pertenecer a su redil, las bendiciones te seguirán todos los días de tu vida. Es una promesa presente y futura también, porque hoy somos testigos y somos una evidencia de su gracia y su bondad, pero también hay algo que nos espera. Él dice esto: me seguirán. Futuro, no está diciendo me siguen, pero sabemos por el contexto de toda la palabra de Dios que las promesas de Dios y su misericordia, dice la palabra, que sus bendiciones son nuevas, sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana.
Así que también son misericordias ¿qué? Para hoy. Pero también el Señor como pastor provee nuevas misericordias. ¿Para qué? Para mañana. Así es que, hermanos, confiemos en Dios hoy más que nunca. Vivimos tiempos difíciles, complicados, donde las circunstancias nos hacen dudar por un momento. Pero vea lo que dice el Señor: como anfitrión de su casa, la casa de Dios, Él ha prometido que la misericordia y el bien te seguirán todos los días de tu vida. Es una promesa, no va a fallar. A lo mejor nosotros sí vamos a fallar, pero Él no va a fallar. ¿Podemos confiar en eso? Aunque la circunstancia ahorita no sea la mejor, confíen. La confianza se desarrolla, no es instantánea. En nosotros nos cuesta trabajo aprender a confiar en las personas. Eso es porque alguien nos engañó, alguien difamó de tu vida, alguien te traicionó. Por eso nos cuesta trabajo confiar. Y cuando venimos a la iglesia, yo te digo, confía plenamente en las promesas de Dios. Nos cuesta trabajo aprender a confiar. La confianza la vamos desarrollando a medida que vamos caminando con Cristo y lo seguimos, y a medida que a lo largo de la vida vamos viendo cómo Dios ha sido fiel para con nosotros. Y dices, verdaderamente Dios es fiel. ¿No han dicho esas palabras usted algún día? Él es fiel. ¿No ha sido suplido en alguna necesidad donde usted dijo, bueno, pues ya se perdió esto, ¿qué vamos a hacer? Y de repente las cosas cambian, dicen, y ves la mano de Dios y dices, Dios es fiel, su misericordia es eterna. Por eso dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Misericordia para salvación, para perdón de pecados, para misericordias que son nuevas cada día. Y acaba el salmo diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aproximadamente encontramos nosotros 8 promesas en este salmo. Promesas que son ¿para quién? Para sus ovejas. No son para todos. Y tenemos que ser claros con eso. No se está hablando del pastor de la iglesia, se está hablando de ¿quién? Del príncipe de pastores. Y creo que hoy podemos decirle, Señor, quiero aprender a confiar en ti. Y hoy quisiera que todos juntos leyéramos este salmo y lo leamos a manera de una oración de confianza de lo que es, de que confiemos que Él es nuestro pastor. Así es que le pido que se ponga de pie y vamos a leerlo como una oración que hoy levantamos a nuestro pastor, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos aprendieron de la palabra hoy? Amén. Muy interesante, ¿verdad, hermanos? En los salmos encontramos salmos de lamentación también, salmos mesiánicos, precatorios. Yo di esa clase y expliqué cómo un salmo también tiene reglas de interpretación. No se interpreta como muchas veces lo hacemos. Un salmo, al ser la escritura, tiene una manera de interpretarse, porque es lo que se conoce como literatura poética o poesía hebrea. Y la poesía hebrea tiene ciertos rasgos que si nosotros le interpretamos a ojo de buen cubero, así al ahí se va, vamos a caer en malas interpretaciones. Por eso es importante, hermanos, que nosotros aprendamos de la escritura. Este salmo fue para que nosotros fuéramos confortados, pero que también aprenda de la palabra. Que no vaya a cualquier lugar y lo bailen y usted diga amén a todo. No, hermanos, hay que tener discernimiento a la palabra. Amén. Entonces vamos a leer el Salmo 23. Vamos a poner una canción que está enfocada en este salmo y vamos a terminar este tiempo. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre. Amén. ¿Ya lo tiene ahí?